Quiero compartir con ustedes sobre un tema que creo que es de vital importancia en nuestra vida, como hijos de Dios, como seres vivientes creados por Dios, que un día llegamos a este mundo y tenemos que empezar a caminar la vida, ¿no es cierto?, a transitar. Y el tema en esta mañana es la mayordomía de la vida. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de alguien que es un administrador, ¿no? Y justamente Dios un día nos va a demandar a cada uno de nosotros acerca de nuestra vida que Él nos dio y qué hemos hecho con ella. Cuando pensaba en esta palabra me acordé del momento en que se firmó la escritura del terreno de la iglesia, que se firmó a nombre de la Fundación Mayordomos Cristianos. Y la parte vendedora, después que estuvimos hablando un buen rato, nos dijo: ¿esa es una pregunta? ¿Ustedes son mayordomos? ¿Qué son? Pero ellos pensando en el concepto del mayordomo, ¿no? Tipo el de la propaganda del jugo Tang. Alf, quiero más jugo, ¿se acuerdan? Venía el mayordomo con el trajecito de la persona que justamente está al cuidado de una casa, de las personas que viven, de atenderlos, de cuidarlos y de administrar ese hogar. Y tiene que ver con esa palabra y con ese rol, ¿no? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también somos llamados a ser buenos administradores de todo aquello que hemos recibido como un don, como un regalo, como un bien de Dios. Así que bueno, teniendo en mente esto de que un día vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho en nuestra vida y con nuestra vida, la importancia de este tema. Y anoté una frase que me gustó que decía: mayordomía es vivir de tal modo que seamos del agrado de Dios. Entonces, para arrancar el tema, ¿no?, la primera pregunta que podríamos plantearnos: ¿es mi vida agradable a Dios? ¿Es mi vida del agrado de Dios? ¿Qué podemos decir a modo general sobre la vida? Primero, que es algo bueno, es algo que los seres humanos celebran la vida. Hay una canción que dice: celebra la vida, ¿se acuerdan? Celebramos la vida, la apreciamos, la valoramos. A veces nos aferramos demasiado al concepto de vida acá en este mundo, ¿no? Y por ahí la gente no piensa en que es algo que trasciende, que no es solamente acá que inicia nuestra vida sobre esta tierra, tiene un fin y después no hay nada más. La vida es algo bueno, entonces, es algo que todos celebramos, y de hecho cuando como papás nos enteramos, ¿no?, que vamos a tener un hijo o una hija, desde el momento inicial ya se nos llena el cuerpo de emoción y de alegría el saber que se está gestando una vida en la panza, en el vientre de la madre. Y vemos todo el proceso de crecimiento y vamos a las ecografías, ¿no?, y cómo se va formando las diferentes partes del cuerpo, y cuando vemos los deditos y empezamos a ver hasta que aún dentro de la panza no se ríen los bebés, no sé si lo llegaron a ver en alguno de sus hijos, o que se chupan el dedo, ¿no? Hay otra ecografía que muestra cómo circulan la sangre. Era así que vimos esa ecografía. La sangre, cómo entraba el corazón, salía, ¿no? Y es algo maravilloso. Y es algo que es una creación de Dios. O sea, salvo que las personas pasen por una experiencia tan traumática que, como en el caso de Job, que él llegó a maldecir el día en que nació, por lo general la vida es algo que se celebra y que es hermoso. Y cuando digo algo traumático, esto es una realidad también que pasa. Mucha gente ya no quiere vivir. Mucha gente deja de celebrar y de valorar la vida por experiencias sumamente traumáticas que han atravesado. Fíjate lo que hizo Job en el capítulo 3, versículo 1. Job capítulo 3. Y versículo 1 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Versículo 11:
¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Bueno, acá vemos la expresión de un hombre que está abatido, ¿no? Por la circunstancia difícil que le pasó en su vida. Y esto le pasa a muchas personas. Pero más allá de esto, la vida es algo precioso, es algo bueno, es algo que celebramos, valoramos y apreciamos. También tenemos que entender que la vida es el milagro más asombroso de la creación de Dios. Dice la palabra que cuando creó al hombre de la arcilla, del barro, de la tierra, después puso aliento de vida, sopló aliento de vida en ese ser, y eso que era algo inanimado, sin vida, de repente se llenó de vida, ¿no? Y qué precioso es pensar esto, que desde el momento inicial de la fundación del mundo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito para que viva en comunión con Él, para que cumpla el propósito para el cual Dios lo creó. A veces las personas separan mucho, ¿no?, la vida humana del Creador. Es más, no reconocen a Dios como Creador de todas las cosas y de su propia vida. Por eso viven ajenas a Dios. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que vamos a tener que dar cuenta a aquel que es nuestro Creador, aquel que es el dador de la vida, ¿no?, y es el dueño de la vida. Porque tenemos que entender que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Si hoy estamos acá, si hoy somos como somos, si hoy respiramos este aire y podemos estar caminando por este mundo, es porque Dios así lo quiso. Somos un diseño único y exclusivo de Dios. Por eso nunca un hijo de Dios puede decir, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. ¿No? No tiene sentido esa frase para un cristiano, para un hijo de Dios. Porque nosotros entendemos que somos sus criaturas, que Él es el dador de la vida, que Él es el dueño de nuestra vida y que Él nos regaló la vida para que nosotros la vivamos cumpliendo su propósito para darle la gloria y la honra a Él. Primera Pedro 3:7 dice que somos herederos de la gracia de la vida. Herederos de la gracia de la vida. Esto se puede traducir también como que es el don de la vida, ¿no? Lo que Dios nos ha dado es por gracia, porque Él nos amó y quiso crearnos, quiso darnos la vida. Pero esta vida no se limita solamente a la vida temporal y terrenal en este mundo, sino que va más allá. También abarca la vida espiritual y la vida eterna en los cielos para estar por siempre con nuestro Creador. Para eso nos creó Dios. Para eso nos creó Dios. También podemos ver en su palabra que cuando uno está en los caminos de Dios, cuando uno es un hijo de Dios y cuando uno vive en Jesús, la vida que se vive no es una vida sin sentido y mediocre, sino que es una vida de plenitud. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia. Más fuerte, ¿la tengan en abundancia. Una vida abundante, una vida que rebalsa, una vida plena. Y Salomón dice en el Proverbios 8:35 que hallar a Dios es hallar la vida. Entonces, cuando uno entiende que la vida es algo hermoso, que hay que celebrarla, que hay que valorarla, que viene de Dios, que es el dador de la vida, que es un regalo, que es algo que debemos ser conscientes de que un día vamos a tener que darle cuenta a Dios de cómo la estamos viviendo, y que si uno la vive en Jesús, no solamente uno es una criatura por creación, sino que es una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, y ahora en nuestro andar va a ser un andar que corresponda con el propósito de Dios, y eso va a llevar a una vida en abundancia y una vida de plenitud. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué las personas entonces no entienden esto y dicen, no, mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida? Porque el pecado que mora en nosotros destruye la vida.
Por eso dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, lo contrario a la vida. Y muerte ahí es estar separados de Dios. Estar separados de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 5. Hay varios pasajes que hablan de esto, de la muerte espiritual. Dice, pero Dios que es rico, el versículo 4, en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y el 5 dice, aún estando nosotros muertos, es decir, sin vida, separados de Dios en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es decir, que ahora pasando al plano espiritual, el pecado destruye la vida, nos separa de Dios, pero en Cristo y por gracia, nosotros, aunque estábamos muertos, ahora hemos recibido la vida. La vida. Y esa vida se basa en una relación con Dios. Dios restaura a aquel que está muerto en pecados, en delitos, como dice también Efesios. Una vida plena con Dios, una vida eterna, desde el momento en que el Señor viene a vivir su vida en nosotros. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acá la palabra muerte no es el mismo sentido de antes, sino que hemos muerto aquí al pecado para andar en una nueva vida, ¿sí? Y qué hermoso es esto, ¿no? Que aquel que nos creó con un propósito, a pesar de que nos desviamos de ese propósito original con el cual nos creó, Él nos sigue llamando para restaurarnos, para volver a la comunión con Él y para volver a darnos esa vida plena, en abundancia, dichosa, y la vida que vale la pena celebrar. La vida que vale la pena celebrar. Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y él sí que tuvo oportunidad, recursos y tiempo para experimentar la vida, ¿no? De todas las maneras posibles. Y cuando escribe este libro, el predicador, ¿no? Como se le llama, presenta la realidad de la vanidad humana. La vanidad humana. Y dice en el capítulo 1, versículo 14, miré todas las cosas, está diciendo el predicador Salomón, miré todas las cosas, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Es una realidad o no lo que describe Salomón sobre la vida? Que es una vanidad y aflicción de espíritu. Bien, correcto, y lo vemos en este mundo. Pero por otro lado también, él elogia la vida. Y en sus conclusiones, sus sabias conclusiones, él, por ejemplo, va a decir en el capítulo 2:24 que la vida es algo grato y que proviene de Dios. Capítulo 2, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. No hay cosa mejor, dice. Él lo pondera como algo bueno, ¿no? El disfrutar aún de una comida, del trabajo, de vivir con alegría. Pero esto no es su propia opinión, sino que dice, también he visto que esto es de la mano de ¿quién? De Dios. Y si es de la mano de Dios, es bueno, tiene la aprobación de Dios. Entonces, por un lado dice, he visto que todo es vanidad y aflicción, sí. Pero también Dios dice que esta vida que nos dio es para que la disfrutemos, para que nos gocemos, porque proviene de Él. El trabajo que Él te dio, la familia que te dio, los recursos que te da para que los puedas disfrutar, proviene de Él. Y también habla de la alegría de vivir. Capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Versículo 13. Y también que es don de ¿quién?
¿Qué cosa viene de Dios? El alegrarse, el hacer el bien. Que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él le teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué está diciendo Salomón? Aun cuando el hombre se equivoque y dé malos pasos, Dios lo restaura porque Él nos da la vida para que la podamos disfrutar y vivir con alegría. Y en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 18 al 20, acá Salomón va a mencionar 5 cosas que Dios le da al hombre. Fíjate, capítulo 5, versículo 18. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Entonces, ¿qué menciona acá Salomón? Que Dios le da al hombre, en primer lugar, la vida. Todos los días de la vida que Dios le ha dado. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Primer cosa que Dios nos da, la vida. En segundo lugar, versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Qué nos da en segundo lugar? Sí, nos da bienes, cosas materiales. En tercer lugar, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. ¿Qué significa esto? Que le da facultad. Que le da salud para que pueda disfrutar de esas cosas que le da, de los bienes. Porque uno no puede disfrutar de algo cuando pierde la salud. Entonces, está diciendo que Dios nos da la vida, que nos da los bienes y que nos da la facultad, la salud para disfrutarlo. Cuarta cosa, dice al final del versículo 19, todos los días, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. ¿Qué nos da también? El trabajo. A uno no nos gusta que nos dé trabajo a Dios, ¿no? Pero el trabajo también es parte de Dios. La vida, los bienes, la salud o la facultad para disfrutar esos bienes, el trabajo. Y el versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su día, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Qué nos da también? La alegría en el corazón para disfrutar de todo eso que nos dio. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Ahora, no nos confundamos, no quiere decir que la vida consiste solamente en tener bienes materiales, en comer, beber, disfrutar y pasarla de fiesta. No está hablando de eso. Porque cuando uno va leyendo todo el libro de Eclesiastés, la conclusión final la encuentra en los últimos capítulos. ¿Y a qué está apuntando Salomón después de su propia experiencia? Capítulo 9, versículos 7 al 10. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, perfume sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, con tu esposa. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué está concluyendo acá Salomón? Está buenísimo. Todo lo que Dios nos da, disfrutalo, vivilo, disfrutá de tu matrimonio. Pero ¿qué dice acá? Se me perdió el versículo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y haya ungüento sobre tu cabeza. Está hablando de que todo esto va a ser posible si realmente vivimos en Dios, con Dios y en una vida que está dentro del propósito de Dios. Y esto lo reafirma al final del libro cuando dice en el versículo
12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Le está hablando ahora a las personas, pero a los jóvenes, Salomón. Busquen a Dios desde su temprana edad, porque si no viven en el plan de Dios, después se van a arrepentir. No van a tener una vida plena de gozo y de abundancia espiritual. Sí, disfrutá de la vida, del trabajo, de tu profesión, de tus bienes, de todo lo que yo te doy, porque quiero que haya alegría en tu corazón. Todo esto viene de Dios, pero todo esto va a ser posible si desde temprana edad te acuerdas de tu Creador. ¿Y qué más dice el versículo 13? El fin de todo el discurso oído es este. 12:13. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? La conclusión final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando te levantes, cuando antes, cuando te acuestes, cuando vayas al trabajo, cuando te sientes a disfrutar una rica comida, cuando estés con tu esposa, con tu esposo, todo eso tiene que estar dentro del temor de Dios y de guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y acá cierra Salomón con lo que les decía yo al principio, que la vida un día va a ser juzgada. Va a ser juzgada, porque Dios traerá toda obra a juicio. Nada será encubierto delante de Él, y nuestra vida pasará como una película delante de su presencia. ¿Será del agrado o no del agrado de Dios? Entonces, qué importante administrar nuestra vida pensando en que rendiremos cuenta, ¿no? Y que tenemos que vivir para su gloria y para su propósito. Dice un autor, no estamos en el mundo para que Dios cumpla nuestros propósitos, sino para que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué debemos vivir para el propósito de Dios? Glorificarle a Él con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Porque Él pagó un alto precio por nuestra salvación. Y porque no somos de nosotros, sino que somos de Dios. ¿Sí? Entonces, pensando en esto, ¿no? Qué importante vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Y alguno podrá decir, bueno, pero ¿cómo debo vivir la vida entonces? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y qué mejor que mirar el mismo ejemplo de Jesús. Y esta sería la segunda parte del mensaje que quiero compartir. Porque Jesús vino a este mundo y dice su palabra que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y lo primero que podemos ver en la vida de Jesús es que Él continuamente buscó hacer la voluntad del Padre. Ese fue el principal ejemplo que nos dejó, hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, está hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Miremos nuestra vida. ¿Qué voluntad nos dirige? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios Padre? Capítulo 5 de Juan, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió, la del Padre, dice. Y Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Qué maravilloso!, ¿no? El ejemplo de Jesús buscando hacer la voluntad del Padre en todo momento, hasta el momento final, entregando su vida en la cruz. También buscó agradar al Padre. Juan 8:29. ¿Se acuerdan la frase que les dije al principio del mensaje? Que decía, mayordomía es vivir de tal modo que seamos del agrado de Dios. Jesús buscó agradar al Padre. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y cuántas veces tenemos que mirar nuestra propia vida y decir, he hecho esto, me he equivocado y esto no es del agrado de Dios? Esto no es del agrado de Dios. ¿No es cierto? Entonces busquemos siempre, como Jesús, hacer la voluntad de Dios, pero también agradar a Dios con nuestra vida. ¿Sí? Y es difícil mientras lo intentemos hacer en la carne, pues nos la vamos a pasar equivocando, errando al blanco. Pero aferrémonos a Dios, a su palabra, a su voluntad, y busquemos agradarle. En Mateo 3:17, cuando Jesús es bautizado, dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso significa, en quien se agrada mi alma. ¿Sí? Cuando Dios el Padre veía a su Hijo en este mundo, ¿qué le producía? Agrado. Y qué hermoso que Dios pueda sentir lo mismo cuando ve nuestras vidas. Cuando ve nuestras vidas. Y ahora una serie de preguntas para reflexionar, ¿no? Sobre nuestro andar. Mi vida, ¿cómo la estoy mirando? ¿Veo la vida como Jesús la ve? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sentir no está hablando de las emociones, sino haya en vosotros esta actitud, esta forma de ser, esta forma de ver la vida que tuvo Jesús, ¿no? ¿Estamos viendo la vida como la ve Jesús? ¿Cuál es mi actitud como cristiano frente a la vida? ¿Cuál es mi forma de ser? ¿Cuál es mi sentir? Tiene que ser el mismo de Jesús, de hacer su voluntad, de agradar al Padre. Y la vida tiene que ver mucho por lo que pasa en nuestra mente, ¿no? O el corazón también podemos pensar. Porque de lo que hay adentro, ¿qué va a pasar? Se va a traducir en las cosas que yo termine haciendo y diciendo. Por eso es importante pensar en qué tipo de mente tenemos, ¿no? 1 Corintios 3, 13, 11, ahí habla de la mente. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba, ahí está la mente, ¿como qué? Como un niño. Y jugaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está hablando del ejemplo de la edad temporal, ¿no? De un niño y de un adulto. Pero llevado al plano espiritual, está hablando de una mente infantil o de una mente madura en lo espiritual. ¿Y cómo son los niños? Los niños se caracterizan por lo que le gusta o no le gusta. No piensan lo que le conviene o no le conviene. Me gusta esto, quiero esto, o no me gusta esto, no me gusta esto, ¿no? Y esa es la mente infantil. Pero una mente madura o adulta se supone que no debe andar o dirigirse por lo que me gusta o no me gusta, sino me conviene o no me conviene, ¿no? Por eso Hebreos 5:14 habla de que la mente madura es aquella que discierne entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y la palabra dice, no todo me es lícito, mas no todo me conviene.
todo me es lícito. Vos podés hacer lo que a vos te parezca mejor, pero no todo te conviene. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Es una mente infantil en lo espiritual, en nuestra relación con el Señor? No me gusta levantarme a la mañana, pegar la reunión, no voy. No me gusta leer la Biblia, me aburre, o no sé qué leer, o no sé, no entiendo, no me gusta. ¿No es cierto? Y seguimos la vida. O pará, me voy a forzar, ¿qué me conviene? Aunque me cueste levantar, sí, yo sé que esto es bueno para mí, congregarme porque me lo pide el Señor. Servir a Dios, aunque me demande esfuerzo, tiempo, dinero. Involucrarme. Dejar esas cosas que son una tentación, que me apetecen, que son de la carne, porque no me conviene y me conviene buscar la santidad que agrada a Dios. ¿Hacia dónde está orientada mi mente? Y la Biblia dice que podemos tener nuestra mente en las cosas de arriba o en las cosas de abajo. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Querés saber dónde tenés puesta la mirada? Bueno, analicemos nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestros objetivos, nuestros planes, nuestras prioridades, y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos poniendo la mente en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra. Y por último, ¿estoy cuidando mi mente? La mente es como un contenedor, un cesto, ¿no? Algo que va acumulando cosas. Yo la puedo llenar de basura, ¿no? Y mi mente va a aparecer el basurero municipal, ¿no? Con todos los bichos, la rata ahí, ¿no? Que hiede, que no tiene nada que rescatable, nada bueno. O puede ser una mente llena de Dios y de su palabra. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mi mente? Primero, pensando espiritualmente. Filipenses 4:8 al final dice, en esto pensad. ¿Y qué es el esto? A ver, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué nos pasamos el día pensando? ¿Cómo nos cuesta dejar el teléfono, las series, las películas, YouTube? A todos nos atrapa, ¿no? Pero ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿En qué estamos pensando? ¿Todo lo que alimentamos es puro? ¿Es amable? ¿Es verdadero? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene alguna virtud? ¿Es digno de alabanza? ¿Es digno de alabanza? Alimentemos nuestra mente pensando espiritualmente. Y en segundo lugar, alimentándola con la palabra de Dios. Diariamente. No me gusta. No importa si te gusta o no, te conviene, te edifica. Diariamente. Libros cristianos, estudiar, meditación, instituto bíblico. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Y no, pero es tiempo. ¿Tiempo qué? ¿Que le sacamos a qué? A la tele, al celular. Está bien, cuando estamos trabajando ahí es difícil. Pero uno trabaja las 24 horas. Empecemos a planificar nuestro tiempo para tener ese momento con Dios. Porque de esta manera nuestra mente se limpia, se santifica y avanza hacia la madurez. Y recordad que uno es o somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. ¿Veo la vida como Jesús? ¿Cuál es mi actitud, mi sentir? ¿Qué clase de mente tengo? ¿Infantil o madura? ¿Hacia dónde está orientada mi mente? ¿Hacia las cosas de abajo o hacia las cosas de arriba? ¿Y cómo estoy cuidando mi mente? ¿Cómo la alimento y en qué cosas pienso? Y para terminar, la vida, todos concluimos que es algo hermoso.
que hay que celebrarla, que hay que vivirla con alegría, sí, pero sabiendo que Dios nos la dio y que nosotros somos administradores y que un día vamos a tener que dar cuenta de Dios. Y sabes que la oportunidad de vivir esta clase de vida que Dios te pide es una sola, es aquí, es ahora, no hay otra vida, ¿eh? No hay otra vida. ¿Cuándo es el momento de vivir la vida como Dios quiere? Ahora. Pero no, yo ya mirá la edad que tengo y no sabés toda la macana que me mandé. Dios restaura, ¿o no? Dios nos ama, Dios nos perdona. Y hoy es el día para empezar a vivir y a caminar con Dios si no lo hemos hecho. Y termino con una frase de William Morris, un educador argentino, ¿no? que formó hogares de niños y demás. Él dijo: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. ¿Sí? ¿La leo de vuelta? Pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. Y les invito a leer la biografía de William Morris, lo que fue su vida para el Señor. Así que el Señor nos ayude en nuestra debilidad, ¿no? A dejar esas cosas que nos hacen poner la mirada en este mundo, en las cosas de abajo, para que podamos mirar las cosas que Dios quiere que miremos, llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra y vivir la vida como Jesús quiere que la vivamos. Él nos dio vida para que la vivamos en abundancia y en plenitud. Y si ese es el centro, nuestro objetivo primordial, y sí, vamos a disfrutar nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestro hobby, nuestras actividades, el congregarnos, el servir a Dios. Pero si no, podemos tener auto, casa, vacaciones, pero hay un vacío que no lo llena nada. ¿No es cierto? Porque la gente no vive con Dios en sus vidas. Que el Señor te bendiga y que esto pueda ser una realidad en nosotros.